This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Así la BBC anunciaba el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Estamos en comunicación en estos momentos con César Rodríguez Zavala, embajador uruguayo en Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Embajador, ¿cómo le va? Buenos días para nosotros, buenas tardes para usted. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Embajador, ¿cómo está viviendo estas horas Inglaterra y toda la mancomunidad de naciones el fallecimiento de la reina Isabel? Bueno, naturalmente con mucha congoja. La reina Isabel era una persona absolutamente admirada por toda la población británica. Y si bien, bueno, ella ya estaba en una avanzada edad y ya había tenido algún quebranto de salud en los últimos tiempos, cuando llega la noticia, obviamente, genera una tristeza generalizada, ¿no? Y así lo manifiesta la gente en la calle. Habrán visto en las imágenes ahí en el Palacio de Buckingham, ¿no? Llevando flores y la gente cantando el himno en forma espontánea. Es decir, genera un sentimiento porque fueron 70 años de reinado. Era la población estaba absolutamente acostumbrada a tenerla a ella como figura real. De hecho, la gran mayoría de la población británica no conoce a otro rey, ¿no? Entonces, es una figura que obviamente repercute muchísimo en este país. Claro. Ayer Liz Truss, la nueva primera ministra, decía que la nueva Inglaterra y la nueva mancomunidad de naciones se ha formado sobre la piedra fundamental que ha representado la reina Isabel, y preparando el reportaje advertía todos los episodios históricos que atravesó justamente Isabel como reina de Inglaterra, ¿no? Ha sido muy fermental desde que el final de la Segunda Guerra Mundial, la muerte de su padre, de ahí en adelante, desde Churchill hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, por eso decía, en sus 70 años de reinado, si uno se pone a pensar, hacer un repaso histórico de todo lo que sucedió, es increíble, ¿no? Y ella siempre representando a su país. El día martes, 2 días antes de su fallecimiento, recibió en audiencia al primer ministro saliente, Boris Johnson, y a Liz Truss, asumiendo su nuevo cargo como primer ministro. Y ella fue la primer ministra número 16, si mal no recuerdo, que recibió la reina asumiendo como primer ministro. Así que se imaginará si habrá vivido acontecimientos históricos. ¿Qué capítulo se abre ahora, teniendo en cuenta que va a asumir el primogénito de la hija, el príncipe Carlos, que ya se está haciendo llamar, por supuesto, Rey Carlos III? ¿Qué capítulo se abre ahora para Gran Bretaña? Bueno, desde el momento mismo del fallecimiento de la reina, automáticamente el príncipe Carlos, hasta ese momento, se convirtió en rey. Y en cuanto al nombre, Carlos III, él elige en realidad el nombre. En realidad, él elige el nombre de sus nombres propios. Y él se llama Carlos Felipe Arturo Jorge. O sea que podría haber sido cualquiera de esos 4 nombres. Eligió su primer nombre, que es Carlos, que es en definitiva con quien todo el mundo lo conoce, y tercero porque ya hubo en la historia otros 2 reyes con el mismo nombre. Sí, uno que terminó de forma abrupta y muy particular, el segundo es un reinado mucho de unas características diferentes, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en definitiva ahora se inicia su reinado, y bueno, él continuará con el legado de su madre, ¿no? Que además todo el cariño que le expresa él, siempre le expresó, ¿no? a su madre. La reina ayer cuando hizo su anuncio, hablaba, ¿no? De lo primero que dice es su madre, ¿no? Entonces, claro. Todo ese sentimiento personal, ¿no? Familiar, y bueno, y después el compromiso que asume, ¿no? Como nuevo monarca. Embajador, usted que está allí hace un tiempo en esa alegación diplomática, ¿nos puede explicar a nosotros, en su doble condición, digamos, de uruguayo, pero también como embajador, qué significa una reina, qué significa una monarquía constitucional para un pueblo como los británicos? Porque tal vez nosotros desde el punto de vista sudamericano y viviendo en repúblicas
presidencialistas y en algunos casos hiperpresidencialistas, nos cuesta determinar cuál es la figura exacta que tiene una reina, y en particular en el caso de Isabel II de Inglaterra. Y bueno, lo que pasa es que este es un país con una historia amplísima y tengan en cuenta que cuando asume el rey Guillermo el Conquistador en el año 1066, entonces tienen casi 1000 años de Claro. historia real. Entonces, obviamente es una institución que está absolutamente arraigada en esta sociedad, y así lo respetan, ¿no? También es cierto, como usted dice, que bueno, que hay sectores o hay particulares que de repente cuestionan un poco si justifica o no eso, digo, pero eso es un tema interno de ellos. Claro. No voy a opinar sobre eso, pero en definitiva la institución es histórica y son muchos siglos, ¿no? Entonces, y bueno, y de hecho las tradiciones que ustedes habrán visto que se mantienen, ¿no? Todas esas formalidades, Claro. esas ceremonias que son de tiempos inmemoriales, ¿no? Y bueno, y así es como la reina Isabel en sus últimos 70 años de reinado se convirtió en esa figura tan emblemática del día de hoy. Embajador, ayer nos sorprendíamos con algunas crónicas que leíamos de portales internacionales contando todo lo que ocurría a partir del momento en que se comunicara el fallecimiento de la reina, una serie de protocolos que estaban incluso ya hasta practicados con anterioridad. ¿Cómo fueron esos pasos que se fueron dando y cuáles fueron justamente esas ejecuciones de actos que van a ir tomando lugar conforme pasan las horas? Sí, como usted dice, sí, había un protocolo que estaba establecido desde hacía muchísimo tiempo, pero también hay que tener en cuenta que ese protocolo se redactó en momentos en que era la vida diaria era absolutamente diferente, ¿no? Las comunicaciones, ¿no? Entonces, todo eso obviamente se tiene que ir adaptando. En los hechos, lo que sucedió es que el rey Carlos acaba de aterrizar en Londres y en este momento se está trasladando desde el aeropuerto a el Palacio de Buckingham. De hecho, en la televisión estábamos justamente pasando el vehículo trasladando al rey hacia el palacio. En la tarde de hoy va a tener una audiencia por primera vez con la primer ministro, Liz Truss, y sobre las 6 de la tarde va a dar su primer presentación pública ya como rey. Después de esos siguen los distintos pasos que se van a tener para llegar al sepelio el último día, y que ya ha tenido ciertas alteraciones con lo que circulaba, bueno, en algunos medios de prensa de lo que era ese protocolo original en cuanto a las formalidades. El féretro de la reina Isabel permanecerá ahora en Escocia, y recién estaría, o por lo menos lo que tienen previsto hasta ahora es que, claro que esto puede ir alterándose también, ¿no? Porque los hechos se están sucediendo en este momento, pero en principio el féretro estaría arribando a Londres el día martes, próximo martes. Y a partir de ahí se llevan unos días en la abadía de Westminster, donde la gente, el público en general podrá ir a brindarle sus respetos a la reina, hasta luego el día del sepelio final, que aún no ha sido fijado, pero en cualquier caso va a ser de aquí a unos 10 días, una cosa así. Embajador, ayer también algunas crónicas periodísticas relataban cuáles van a ser los principales cambios en lo que es algunas cosas vinculadas al funcionamiento, como por ejemplo el tema de la emisión de papel moneda también va a sufrir transformaciones, el himno también va a sufrir algunas transformaciones, hasta los uniformes de los policías dicen que van a sufrir algunas alteraciones. ¿Qué otras cosas van a tener que ser cambiadas a partir de ahora? Bueno, en cuanto al papel moneda, sí, en los billetes está la figura de la reina Isabel. El himno, la única alteración que tiene es que en vez de God Save the Queen, ahora es God Save the King. De hecho, ya ayer ha sido ejecutado de esa manera. Y bueno, después los hechos irán viendo a ver qué son los cambios que se introducen, ¿no? Pero en principio, digo, yo no leí esa crónica que usted dice, pero sí es cierto que la figura de la reina Isabel obviamente está presente en todo, ¿no? Después de tanto tiempo. Una última pregunta, embajador, porque justamente usted hacía mención a eso.
con respecto al tema de los plazos y demás. ¿Hay fecha establecida o se está pensando en una fecha para la coronación? No, bueno, el día de mañana, que eso también era otra de las cosas que en el protocolo original, aquel que hacía mención, se preveía que iba a ser el día de hoy, pero en realidad la ceremonia se va a hacer el día de mañana en el Palacio de St. James, en horas de la mañana. Y ahí hay un consejo real que se reúne, bueno, y se proclama el rey Carlos como rey, se anuncia públicamente. Y eso está previsto que sea mañana en la mañana, en torno de las 10 de la mañana. Esa es una formalidad que viene de tiempos inmemoriales, ¿no? Y se sigue cumpliendo. Y a partir de ahí, en realidad, a partir desde que falleció la reina, Carlos ya es rey, ¿no? Y ahí formalmente queda como coronado. Ahora, la ceremonia de coronación pueden pasar mucho tiempo, pueden pasar meses o incluso más tiempo hasta que se concrete, lo que no implica de que él ya sea rey. Si tenemos en cuenta que la reina Isabel cuando asumió como reina, pasó más de un año hasta que se llevó a cabo la ceremonia de coronación en la abadía de Westminster. Embajador, o sea que en definitiva no está establecido eso, está sí establecido que el día de mañana va a ser la coronación formal, pero la ceremonia en sí no hay fecha prevista todavía. César Rodríguez Zavala, embajador uruguayo en Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Les agradezco a ustedes, muchas gracias, adiós.